Sexualidad cibernética, los placeres de mostrarse y de ver. Cada participante monta su propio escenario e impone sus condiciones para ofertar el sexo cibernético en público. La mayoría lo hace por placer, otros solicitan propinas llamadas tokens en inglés y conceden, de acuerdo a la generosidad de los mirones o bajo la voluntad o su ego. Los escenarios pueden incluir el baño de la casa, bajo la regadera, el jardín bajo el riesgo de ser visto por los vecinos, y eso justamente es lo que imprime excitación al hecho de mostrarse desnudos. Otros comienzan la exhibición en la recámara, en la sala, en la cocina mientras elaboran sus alimentos y portan un mandil, o simplemente desde el auto, y así los observadores disponen de cualquier cantidad de opciones para satisfacer sus fantasías sexuales desde la intimidad de la casa o incluso encerrados en un privado en la oficina o en un sanitario de un centro comercial. Probablemente por el poder adquisitivo, tamaño de población, desinhibición sexual, o porque existen leyes que prohíben la discriminación, los usuarios más frecuentes provienen de países como los Estados Unidos y de Brasil. Muchos de esos hombres que se exhiben en Cam 4 y que se autoproclaman heterosexuales, usan las mismas técnicas seductoras que un gay, esto es, la forma en la que tocan su cuerpo y sus genitales, la forma en la que bailan, se visten, usan el cabello o se duchan mientras lanzan miradas cargadas de coquetería a la audiencia y sin culpa alguna. Esto lleva a pensar que han dedicado una buena cantidad de tiempo para observar a muchos otros hombres masturbarse y que han aprendido a ser más afables para captar la atención de los mirones. Aunque la homosexualidad no está tipificada como un delito en Turquía, la enorme mayoría de los hombres de ese país anotan en sus perfiles ser heterosexuales, y en pocos casos bisexuales o gays, en ocasiones se auxilian de la opción de poner su orientación sexual como desconocida, probablemente debido al machismo que impera en una cultura milenaria que no acaba de ver con buenos ojos las relaciones sexuales y afectivas entre varones, fomentando que los encuentros entre hombres sigan siendo de forma discreta o clandestina porque aún les pesa mucho el repudio de la sociedad que, en contraparte, permite que los varones se saluden de beso en la mejilla cuando se encuentran en la vía pública, y es bien visto que caminen tomados del brazo. A un número importante de los jóvenes de la generación actual no les inhibe ser vistos desnudos por otros hombres, siempre y cuando los mirones satisfagan su vanidad con halagos, regalos o a cambio de tokens. Se muestran desprejuiciados para obtener dinero por capricho, vanidad o bajo el argumento de ayudarse para pagar la renta, sus estudios o el gimnasio, también conocido como gym. Entre más jóvenes y agraciados sean, se multiplican las posibilidades de obtener dinero de hombres adultos y con solvencia económica por todas partes del mundo. Incluso, hay quienes ofertan pagar un boleto de avión y solventar los gastos de estancia de su invitado a cambio de obtener los favores sexuales de una juventud a veces sobrevalorada y que en ocasiones resultan ser verdaderos ninis, sin oficio ni beneficio para la sociedad, salvo para aquellos que estén dispuestos a comprar la compañía de un cuerpo lozano y lleno de vitalidad producto de su juventud. Llama la atención que tantos hombres menores de 30 años y de todas las orientaciones sexuales y tipos de cuerpo opten por la masturbación solitaria en cámara en lugar de promover un encuentro real con una mujer o con un hombre, y que respondan con excitación ante los elogios masculinos que frecuentemente contienen palabras altisonantes o con una fuerte carga de erotismo al hacer mención de los órganos genitales y de sus deseos por compartir la sexualidad de forma tan personal como cada quien la aprendió en un momento de la vida.
Esto hace suponer que la sexualidad no es estática en todos los seres humanos, sino que puede ser versátil en algunas de ellos, que han aprendido a disfrutar del sexo dejando a un lado los prejuicios y las etiquetas sociales que han causado tanto sufrimiento a millones de personas por el hecho de no ser heterosexuales. Algunos de estos chicos están dispuestos a mostrar cualquier parte de su cuerpo a cambio de dinero. Muchos tienen un precio, sin lugar a dudas. Usan dildos de diferentes formas, texturas, colores y tamaños para complacer a la nutrida y demandante audiencia. Su show puede incluir música, alcohol, cigarrillos, bailes e invitados que llegan deliberada o casualmente de visita. La pregunta es si realmente son heterosexuales o simplemente juegan con él. Imaginario colectivo, pues algunos hombres que se clasifican como heterosexuales muestran el ano y los que se dicen gays muestran solamente el pene. Cualquiera que sea la respuesta, es tiempo de dejar a un lado las clasificaciones y etiquetar a las personas con adjetivos calificativos como heterosexual, homosexual, bisexual, etc. Cada individuo tiene derecho a recrearse en su propia sexualidad, sin que le afecte o condicione las opiniones ajenas, pues la sexualidad humana incluye fantasías, recuerdos, sensaciones, representaciones de figuras como el padre, el hermano mayor, el vecino, el compañero de clases, el profesor con el que alguna vez despertaron a la sexualidad y que se aprendieron de forma personal durante los primeros años de la infancia. También cabe preguntarse si algunos de estos chicos solo son unos astutos manipuladores que conocen de la mente humana, si en realidad tienen necesidades económicas o simplemente sufren de un déficit de atención y a través del sexo cibernético logran compensaciones psicológicas y emocionales para su endeble ego. Desde que surgieron estos canales, los psicólogos dejaron de atender a una buena cantidad de neuróticos e insatisfechos sexuales porque mediante la tecnología sacian su vanidad o carencias afectivas, originadas en la infancia, o simplemente se ha descubierto y diseñado una nueva forma de encontrar placer por y para los hombres sin que exista la condicionante de la orientación sexual para divertirse entre ellos. Con la aparición de las nuevas tecnologías en comunicación, por un lado se facilitan y por el otro se obstaculizan los encuentros reales entre las personas. Pareciera persistir la apatía y el desinterés para relacionarse en vivo. Cada día más seres humanos optan por los chats donde las cosas resultan ser tan impersonales. Y es posible mantener contacto con otras personas sin salir de casa. Además, en la cultura del desecho en la que vivimos resulta fácil contactar momentáneamente a algunas personas dispuestas a compartir algo de sí mismas, sin que implique ninguna clase de compromiso. Un ejemplo de ello son las redes sociales como el Twitter o Facebook, en donde se pueden agregar a cientos o miles de personas y en muchos de los casos, se conoce alrededor a muy pocos de esos contactos. En este bagaje de ideas y de acciones humanas, se antoja pensar que hoy como nunca, los hombres tienden a buscar una mejor identificación entre sí mismos y con su género masculino, independientemente de su orientación sexual, y que de forma natural, consciente o inconscientemente, cada día se parecen más y más a sí mismos luego de dejar a un lado las clasificaciones entre los unos y los otros. Simplemente son hombres y los une el deseo de la diversión, el interés por ser atractivo, reconocido, dejando a un lado aquellas frases arcaicas que muchos escuchamos decir en nuestra infancia y que al parecer hoy han caducado, como la que afirmaba que los hombres deben ser feos, fuertes y formales. Ahora a muchos hombres les interesa lucir guapos,
con un cuerpo esbelto, bien formado, saberse exitosos, solventes económicamente y reconocerse como buenos seductores, capaces de atraer tanto a hombres como mujeres y relacionarse con los demás sin involucrar ningún tipo de sentimiento o afecto. La gran mayoría afeitan su cuerpo, muestran interés en ir al gym para ser más codiciados, usan la misma clase de ropa interior para el gimnasio o la calle y que ha sido diseñada por el buen gusto de los hombres gays, siempre involucrados en la moda. Una buena parte de ellos han aprendido que para merecer reconocimiento y aceptación social, deben ser civilizados, masculinos, vanguardistas y deseables. Incluso algunos heterosexuales se muestran dóciles porque saben que de esa forma gratifican las mentes de miles de hombres gays que los admiran y al mismo tiempo el admirado es compensado por su masculinidad, por sus esfuerzos realizados al mostrar y conservar un cuerpo en forma y por ser siempre objeto de deseo inalcanzable. En su imaginario, muchos gays están dispuestos a pagar las propinas solicitadas por aquellos que se proclaman heterosexuales, a fin de satisfacer sus deseos sexuales luego de tener la sensación de poder doblegar al macho engreído que tanto se les resiste. Parece evidente que muchos de estos chicos tienen un precio y muchos bolsillos de los hombres gays están dispuestos a adquirir los favores de los proclamados heterosexuales. Los hay quienes al masturbarse tienen un control total sobre la eyaculación y sobre la audiencia. Logran posponer el preciado líquido seminal hasta el momento en el que el público les deposita los tokens requeridos. Algunos obtienen la gratificación económica despertando la compasión ajena. Cabe suponer que han desarrollado un buen instinto para conocer las necesidades psicológicas, sexuales y emocionales de muchos, que aunque jóvenes y guapos como ellos, optan también por la masturbación solitaria debido a su falta de confianza o deseo para relacionarse en vivo con otras personas. A propósito, cabe señalar la cantidad de personas que se expresan en inglés de forma correcta e incorrecta, independientemente de su origen y lengua materna para hacerse entender en ese idioma alrededor del mundo. Destaca el hecho de que algunos modelos porno como Pierre Fitch, Bravo Delta o Marcos Calvo suelen frecuentar la página de Cam 4 en vivo para complacer con sus shows a miles de personas de todo el mundo dispuestas a obsequiarles tokens a cambio de admirar su extraordinaria belleza física y corpórea. Sin embargo, una buena cantidad de usuarios lamentan el hecho de que los administradores de la página hayan impuesto la modalidad de obsequiar tokens para que los modelos impongan sus reglas frente a los ansiosos espectadores que en la mayoría de los casos no disponen del dinero suficiente para adquirir las preciadas fichas y recibir los favores de quienes gozan de mostrarse en público. What the fuck? Expresan con frecuencia. Sin embargo, contra todo el poder seductor que pueda despertar el dinero que consiguen los modelos. Destaca el hecho del poder que tiene el lenguaje escrito y que permite expresar sin ninguna limitante los deseos y las fantasías de quienes escriben solicitando ser complacidos. Las palabras llevan consigo un fuerte impacto en quienes las reciben y en ocasiones, los modelos no logran esperar a llegar a la meta y terminan por eyacular para satisfacerse a sí mismos y a sus fans. Algunos estudios revelan que muchas personas piensan que desnudar a un heterosexual para una web gay es un tema complicado. Y no lo es del todo hoy en día. A Estados Unidos llegan miles de hispanos cada año y muchos de ellos sufren para adaptarse a la realidad de ese país. Lo cierto es que los principales modelos latinos que participan en producciones gays son heterosexuales que por dinero se atreven a realizar cosas que
jamás imaginarían. Estos chicos sufren de muchas necesidades económicas, necesitan trabajar, estudiar o mantener a sus familias. Son masculinos, de cuerpos bien cuidados. Y sus traseros cerrados son los modelos perfectos para él. Consumidor gay común que tanto los aclama y desea. Muchos empiezan haciendo sesiones fotográficas en las que aparecen solos y se masturban mirando pornos. Heterosexuales, pero si les ofrecen más dinero, pueden aceptar masturbarse con otro hombre. Si se les ofrece más dinero, aceptan penetrar a otro hombre. Frente a una mayor oferta económica, los proclamados machos heterosexuales pueden aceptar recibir un enorme pene dentro, aunque muchos de ellos vivan con sus esposas e hijos. Algunas de las personas involucradas en la industria pornográfica gay aseguran que muchos actores que se consideran heterosexuales no lo son del todo. Sin embargo, hay quienes realmente lo son y suelen drogarse, beber alcohol o ingerir pastillas para funcionar sexualmente con otro hombre. En cuanto a strippers se refiere, esos hombres musculosos que se desnudan y se citan para los hombres gays. Generalmente juegan con ellos. Bailan en discotecas y clubes. Homosexuales aunque no sean gays. Tienen en claro que su trabajo es llegar a la disco, entrar al camerino, prepararse para el show, actuar e irse. Sin nivel de involucramiento con los gayses. Mínimo porque son de mente abierta. Algunos aseguran hacerlo por trabajo. Afirman que ser stripper es una chamba tan válida como cualquier otra, y todos estos hombres también han encontrado en el canal formas de conseguir dinero extra desde la comodidad de su hogar, asegurando mostrarse mientras la mujer y los hijos están fuera de casa. Sin lugar a dudas, el ambiente gay está repleto de hombres heterosexuales perfectamente amalgamados en nuestra cotidianeidad. La polémica respecto de que si estos hombres son heterosexuales, gays o bisexuales siempre estará abierta. Gays o no, lo cierto es que estos terminan avivando más de una fantasía o simplemente haciendo la realidad. Mayor mérito tiene cuando los exhibicionistas se muestran en espacios públicos como un balcón o desde el auto. Entre más reprobable sea socialmente la escena, más deseada se vuelve para ciertos públicos. Si los medios de comunicación influyen en las costumbres humanas, ¿qué clase de sociedad están construyendo en aras del placer sexual humano que por un lado es colectivo en los canales de la Internet y por el otro es completamente individual? En el caso de los pocos mexicanos que se muestran por cámara y en público, brindan la posibilidad de romper con las ideas preconcebidas de que en México todos sus habitantes son mestizos y con determinadas características físicas e intelectuales. Asisten a ese espacio hombres de todas las latitudes del país. Y tienen sus fans internacionales. Los mexicanos también se muestran pletóricos de felicidad cuando reciben el afecto y halagos de los anónimos que los prefieren. Muchos de esos mexicanos parecen ser más tímidos en comparación a los estadounidenses o los brasileños. Prefieren hacer sus shows en horarios nocturnos, cuando se reducen las posibilidades de ser vistos por sus familiares o amigos, pero esto no impide que algunos muestren la cara y que no les importe ser descubiertos hasta por sus vecinos, porque en sus palabras, les excita la idea de ser reconocidos. Me atrevo a decir que la humanidad nunca había desarrollado tanto el poder y la facultad para escribir a diario, sino hasta que surgieron las redes sociales y los chats para que las personas se comuniquen entre sí, lo que ha fomentado que muchos pierdan el interés y el deseo de continuar relacionándose con las demás personas de forma presencial.
Cada espectador demanda de acuerdo a sus deseos, como es el hecho de ver las piernas, los pies, las axilas, el ano, las nalgas, el pecho o el pene. Muchos hombres estadounidenses suelen limpiar su eyaculación con la ropa interior y al ser circuncidados la mayoría de ellos usan lubricantes para facilitar la manipulación del pene. Así que la industria de los lubricantes debe tener una alta demanda en los Estados Unidos y en los países árabes donde también se circuncida a los varones. Muchos de ellos, para mantener una buena audiencia, deben convertirse en hombres. Orquesta, esto es, leer, escribir, departir y complacer a los mirones con el anhelo de llegar a los primeros lugares y retirarse con el ego satisfecho luego de lograr ser de todos y de nadie, o en última instancia, ganarse un premio económico que ofrece el canal. Cabe suponer que cuando pasa el tiempo y los tokens no llegan, la tortura es para quien los impuso a cambio de enseñar las partes del cuerpo que la audiencia les solicita, ya que más allá de la gratificación económica, supongo que la complacencia también radica en ser vistos, halagados, reconocidos, apreciados, deseados. Sin lugar a dudas se ha puesto de moda depilarse el cuerpo, porque algunos lo consideran más higiénico. Así como rebajar el vello púbico al máximo posible. Son pocos los que aparecen con el pubis al natural y también tienen sus seguidores, tanto como los velludos en pecho, nalgas y piernas, sin importar la orientación sexual. Otro dato relevante consiste en que cada vez son menos los hombres que esconden su verdadera orientación sexual. Y esto tiene que ver con la normatividad y la libertad que imperen en las sociedades en las que viven. Y no solo eso. También muestran sus caras y no le preocupan las intimidaciones de quienes los observan al asegurar que son sus compañeros de clase o de trabajo. Algunos chicos del ejército y de la Marina de los Estados Unidos se muestran en uniforme, con cuerpos musculosos o atléticos y gozan de ser la codicia, la fantasía de quienes los miran. Incluso a veces aparecen en sus dormitorios compartidos y no les inhibe mostrar los genitales en la cámara al tiempo que son vistos por sus compañeros de habitación, quienes a veces suelen unirse al elenco para a través de juegos, darse una nalgada o un diminuto beso en la boca, enloqueciendo a la agradecida audiencia. Pocos cuidan de no fumar en público y los que lo hacen, son frecuentemente calificados como sexys. Los turcos y los españoles son los que suelen fumar con mayor frecuencia. Sin embargo, él es más constante, así como la marihuana. Incluso hay quienes se presentan al show completamente drogados, con los rasgos faciales desencajados, con una mirada petrificada y cargada de tristeza. Ellos también tienen su audiencia, suelen despertarla compasión ajena. Igualmente, los travestis, transexuales y transgénero tienen un nutrido público que solicita encuentros con ellos mediante una exhibición cámara a cámara, para llamadas telefónicas y alcanzar el orgasmo, o para encuentros reales. Muchos de ellos solicitados por hombres que se hacen llamar heterosexuales, porque les parecen más femeninos y versátiles en la cama que una gran cantidad de mujeres biológicas que rechazan la penetración anal. Sin lugar a dudas, la diversidad sexual se hace presente en espacios como estos porque de alguna forma ofrecen intimidad y refugio y porque las personas están cada día más dispuestas a ser quienes son sin importarles los prejuicios sociales. Incluso hay quienes afirman ser padre e hijo y disfrutar del incesto, para quienes también hay aficionados a pesar de ser una práctica socialmente reprobada, como también lo es en aquellos hombres que aún siendo heterosexuales,
gusten de usarla ropa interior de sus novias o la de sus hermanas, porque encuentran excitación al usar esas prendas. Otra forma de gratificar a la audiencia radica en algunos que luego de alcanzar la eyaculación, gustan socializar con sus seguidores sosteniendo largas conversaciones, en las que comparten sus lugares de origen, las actividades a las que se dedican, charlan sobre sus historias de vida y muestran sus casas y departamentos llevando las laptops de un sitio para otro. También algunos modelos internacionales hacen acto de presencia y solicitan tokens a cambio de mostrar cualquier parte del cuerpo que les he solicitado a cambio de esas fichas que se convierten en dinero para sus bolsillos. Quizás la desnudez masculina nunca ha sido tan evidente y tan comercializada como ocurre en nuestros tiempos, y muchos hombres están dispuestos a aprovechar esta oportunidad a sabiendas de que muchas personas se mueven en él mundo por dinero, el alcohol y el sexo. Esos son algunos de los valores bajo los cuales se rige una buena parte de la sociedad contemporánea. En el canal no hay temas prohibidos, los hombres hablan entre sí de la moda, el hecho de asistir al gimnasio, los hábitos alimenticios, de autos, sobre la formación académica, del trabajo y hasta de fútbol, independientemente de la orientación sexual de cada uno de los participantes. Mucho de cuanto ocurre en estos espacios consiste en el beneficio de aprender a disfrutar de su sexualidad sin arriesgarse a contraer infecciones de transmisión sexual. Pero también, muchos hombres mayores acuden a estos espacios por soledad, vejez, timidez a ser rechazados y el temor que impera al vivir en sociedades heteronormativas como algunas de los países árabes donde la homosexualidad sigue siendo penalizada. Aunque no es el caso de los turcos, aquellos que se muestran en las cámaras suelen reconocerse como heterosexuales, solo algunos pocos jóvenes de ese país reconocen su bisexualidad o el hecho de ser abiertamente gays, porque aunque la homosexualidad no está penada en Turquía, se sigue viviendo de forma discreta o clandestina. Como quiera que sea la sexualidad en cada persona, hay que atreverse a vivirla mientras no afecte en ningún sentido a los demás. Un buen consejo, al practicarla, reduce la neurosis, genera salud y placer cuando se ejerce de forma concienzuda y con responsabilidad. Enhorabuena para aquellos que han elegido experimentar la sexualidad bajo estas modalidades que ofrecen la vida contemporánea. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.